apreciados participantes. Les habla su facilitadora, Nidia González, y en esta oportunidad daremos a conocer lo que corresponde a la unidad número 1, ecuaciones diferenciales, definición y cálculo, correspondiente a la unidad curricular cálculo 4. En esta oportunidad, conoceremos, en este caso, que es una definición de ecuación diferencial. Es una ecuación que relaciona una función variable dependiente, subvariable o variables, en este caso, variables independientes y sus derivadas. Lo importante es encontrar sus derivadas en las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial relaciona la función, la variable y la derivada. Tienen que tener cuidado al momento de la identificación. En una ecuación en donde vamos a encontrar las variables, las funciones y cualquiera de sus variables derivadas. En este caso, la derivada x. Entonces, como estamos viendo, f de x, x, f' de x, de y o de x. Entonces, en este caso, la ecuación diferencial está, como lo identificamos aquí, f es igual a x, f de x, f' de x, f segunda prima de x, y así sucesivamente hasta la n viene, en este caso, a ser igualada a 0. Muy importante, por supuesto, que al encontrar esas derivadas, tienen que estar identificadas con cada una de ellas, ¿sí? Como lo dije. Aquí tenemos algunas ecuaciones diferenciales, algunos ejemplos. Entonces, tenemos de y de x es igual a 12x de y. De igual forma, bueno, aquí tenemos la derivada, la primera derivada con respecto a x. Bien, aquí 10y menos 6x es igual a y al cuadrado. Bien, ajá. En este caso, x, y' más y es igual a 20. Y aquí tenemos y segunda prima más y' igual a y. Todas, en este caso, son ecuaciones porque tienen el signo igual, ¿ok? Por lo tanto, todas son ecuaciones. Ajá, diferenciales. A ver, tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta, pero esta, ¿verdad? Es una ecuación. Pero es diferencial. Tenemos la primera derivada y la segunda derivada. No, no la tenemos. Por lo tanto, no es una ecuación, pero no es una ecuación diferencial. Entonces, en ese caso, tenemos que tener mucho cuidado al momento de la identificación. Resolver una ecuación diferencial. Entonces, es encontrar una función que satisfaga dicha ecuación. Tenemos el siguiente ejemplo. Y' de x igual a 3y sobre x. Aquí es lo mismo representado y' de x o y'. Y' es igual a 3x sobre x. Entonces, tenemos que y es igual, en este caso sustituimos, y es igual a x al cubo. Pero si hacemos y', o sea, la primera derivada, tenemos que es 3 baja, multiplica x al cuadrado. Acuérdense que esto es directamente, las derivadas es bajar el exponente, colocar la letra y arriba se resta -1, dependiendo del grado que tenga esa variable. ¿Ok? Entonces, es encontrar una respuesta para la ecuación x más y igual a 10.
como saber que si y es igual a x al cubo satisface la ecuación. Entonces, en eso es lo que vamos a comprobar. ¿Ok? Continuamos. En este caso sustituimos y resolvemos. Entonces, y' es igual a 3y sobre x. Entonces, ¿quién es y' de x? Ya lo teníamos aquí, ¿verdad? Y' de x es 3x al cuadrado. Entonces sustituimos. 3x al cuadrado es igual a 3. ¿Quién es y? 3y. ¿Quién es y? Nosotros tenemos que y es igual a x al cubo. Entonces, decimos 3x al cubo por x. Nosotros al aquí, eliminar aquí un x sobre x, es 3x al cuadrado, 3x al cuadrado igual a... Bien, es encontrar, como ya dijimos, una respuesta para la ecuación, como decir x más 6 igual a 10. Si nosotros sustituimos esa igualdad o despejamos el valor de x, por supuesto vamos a tener ese valor. Bien, la ecuación diferencial ordinaria contiene derivadas respecto a una sola variable independiente. Entonces tenemos aquí este ejemplo. De y de x es igual a 12 más y. Entonces se llama que es ordinaria. ¿Por qué? Porque tienen una sola variable. De igual forma aquí, x, y' más y es igual a 6. Es una sola variable. Aquí, esta es la forma de representar y cuadrado de y con respecto a, esta es la segunda derivada, menos la primera derivada con respecto a x más y, 10y igual a 0. Y aquí, y al cuadrado, derivada de y con respecto a x. Y al cuadrado menos perdón, y la segunda derivada de y menos la primera derivada de y más 10y igualado a 0. Entonces, este término que está aquí es idénticamente a este término que está aquí. Estas son las dos formas de representar. Y esta es la derivada de y respecto a x. A veces en los libros aparecen las tres iniciales de ecuación diferencial ordinaria. Entonces es E, D, O. A veces aparece así. Entonces, por algunos autores que tienen esa identificación al momento de las ecuaciones diferenciales. Bien, ecuación diferencial en derivadas parciales. Contiene derivadas parciales de una o más variables independientes. Entonces, la derivada de y con respecto a x en derivadas parciales, en este caso derivada con respecto a, puede ser a t u otra variable con respecto a x, como lo vemos aquí. De y con respecto a, derivada con respecto a t, es igual a x al cuadrado derivada de y con respecto a x. Y de igual forma aquí, la segunda derivada con respecto a x, ¿sí? Aquí la segunda derivada con respecto a y, x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, estos son ejemplos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Orden de una ecuación diferencial. Entonces, la primera es, en este caso, la primera se le llama orden de una ecuación diferencial al orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. Es muy importante. Entonces, tenemos aquí, la primera es de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Porque tenemos y a la segunda derivada menos y más igualado a 0. La segunda es de primer orden, porque es la primera derivada. X, y' menos 8y igual a 0. La tercera es de tercer orden, ¿sí?
tenemos es con respecto al cubo. En este caso se representa de esa manera. Esta es la tercera derivada con respecto a x. eh, la tercera derivada de y con respecto a x. Aquí la segunda derivada de y con respecto a x. Y igual a x. Y aquí decimos que es de segundo orden. ¿Por qué? Porque aquí esto es elevado al cubo, no es la derivada. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con expresiones. Las expresiones como estén ubicadas, inclusive varios autores ubican representaciones diferentes. ¿Ok? Bien. Y tenemos lo que es la notación de dichas derivadas. En la notación de dichas derivadas tenemos lo que aquí es Leibniz, ¿sí? De y con respecto a x. En la de y', que es una notación de prima, la que más utiliza es de esta forma y de esta forma. Y está esta uxy, que es de subíndice. Entonces, las tres diferentes notaciones, inclusive de acuerdo a los diferentes autores, tiene su particularidad de nombrar esas derivadas. Entonces, tenemos que, pues allí, tener mucho cuidado y, bueno, y saber. ¿Ok? Bien. Muy importante que revisen el material. Ya estamos en la tercera semana que corresponde al periodo académico 2024-2. El día de ayer inició la tercera semana, ya está colocada la primera evaluación en el aula virtual. Bien. Hasta los momentos, con respecto a cálculo 4, unidad número 1, no tengo ningún tipo de observación por parte de los participantes que se encuentran inscritos. Bien, es muy importante que revisen el material y si tienen alguna duda, agradezco que lo envíe por mensajería interna o si no por el foro de dudas que se aperturó en la unidad número 1. Bien, esta primera evaluación corresponde a la resolución de ejercicio. Tienen chance de entregar hasta el 9 de junio del presente año. Entonces, estaré pendiente por cualquier inquietud, revisen por favor el material y cualquier duda si se les presenta, me lo hacen saber. ¿Ok? Bueno, es todo por ahora. Gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.